Bueno, muy bien, estamos aquí, domingo, reunión de la Iglesia Hispana de Varsovia. Hoy tenemos un invitado especial. Es el pastor Alberto Sabazzini, el papá de Denise. Y le damos gracias a Dios porque él pudo hacerse este tiempo, una persona muy ocupada, pero pudo hacerse este tiempo para estar con nosotros y traer una palabra que tanto necesitamos, una palabra de Dios. Seguramente Dios lo va a usar. Es un pastor de mucha trayectoria, también creo que ha escrito un libro y bueno, eh, él siempre trae una palabra fresca de parte del Señor. Ya lo hemos tenido una vez aquí en Varsovia, hace, no sé, más de un año tal vez, Exacto, un poco más de un eh, año. un poco más de un año y bueno, ha sido de mucha bendición. Fue un placer haberlo tenido. Y hoy otra vez tenemos el gusto y el privilegio de poder tenerlo. Así que adelante, bienvenido y gracias por estar Bueno, con nosotros. bueno, muchas gracias, José, Noelia, gracias por supuesto, Denise y Lucas, y gracias a todos los que están conectados. La verdad que si hay algo bueno que ha dejado esta pandemia es que hemos aprendido forzosamente a utilizar la tecnología y nos ha permitido estar mucho más conectados, ¿no? Entonces eso nos ayuda a poder compartir estas cosas. ¿Quién te iba a decir que te iban a decir que el domingo a la mañana predica acá en Varsovia? La verdad que no era algo normal, y ahora, bueno, tenemos eso. Quiero compartir, yo sé que este tipo de actividades lleva una palabra comprimida, ¿sí? Para no extender mucho en los tiempos, así que no voy a usar mucho preámbulo, voy a tratar de ser lo más específico posible, pero no le quiero restar peso a lo que siento de parte de Dios de compartir con ustedes. Y tiene que ver con cambiar los paradigmas que nosotros normalmente tenemos por los valores que Dios quiere implementar en nosotros, ¿no? Nosotros nos criamos y crecemos a través de determinados paradigmas, ¿no? Y entendemos que el ganar representa ganar y el perder representa perder, ¿no? Y establecemos estereotipos de lo que es ganar y de lo que es perder. Y a veces nos pasa en la vida que no valoramos las pérdidas como ganancia. Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos en Juan 12:24, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él está enseñando un principio, el principio de morir para multiplicar, de perder para ganar. Y esto es difícil, es fácil de entenderlo en la agricultura, pero es difícil de entenderlo en la vida. Y la verdad es que Jesús vino a quebrantar lo que nosotros vemos como un sistema de vida natural y vino a implementar un sistema de vida diferente, ¿no? Una de las características del reino de los cielos es que tiene esos principios que van contra los paradigmas habituales. Este, por ejemplo, tenemos que aprender a dar, a ver que si yo doy, recibo algo a cambio. Y él dice que es mejor dar que recibir. O sea, el dar es un objetivo en sí mismo y no es un medio para recibir. Bueno, nosotros tenemos que amar a los que nos aman, pero los que no nos aman, y la Biblia dice que tenemos que amar a los que nos aborrecen, a los que nos ignoran, a los que no nos tienen en cuenta, a los que hablan mal de nosotros. La Biblia dice, ámenlo. La Biblia dice, nosotros creemos que, bueno, si alguien me bendice, yo lo bendigo, pero si me maldice, y la Biblia dice, bendigan a los que los maldicen. Y otra vez vuelve a romper el paradigma y el modelo natural de si alguien me trata bien, yo lo trato bien. ¿Sí? Pagar con la misma moneda, un estereotipo de la antigüedad que Jesús vino a romperlo, vino a quebrantarlo. De hecho, Jesús fue el gran revolucionario en su época porque, entre comillas, estableció principios que parecía que estaban en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque estaban en contra de la ley de manera literal, pero estaban marcados dentro de lo que es el espíritu de la ley, que siempre está fundamentado, todo lo que nace de Dios está fundamentado en el amor. Y Jesús basó su vida y su ministerio
basado en este concepto del amor. Entender que hay que perder para ganar, entender, todas estas cosas tienen que ver con un quiebre de viejos paradigmas para establecer nuevos valores. En Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, en esta tierra, para vida eterna la guardará. Y ahí empieza a establecer, ¿no? Principios de vida que ponen en nuestra mente, no, a ver, como decimos acá en Argentina, te hacen explotar la cabeza. Vos decís, ¿cómo? Quien guarda la vida, quien se cuida, pierde la vida, pero el que solo se preocupa, el que se preocupa por la vida espiritual, entonces vive la vida eterna. ¿Cómo es el tema? Bueno, justamente esa es la transformación y el cambio de mentalidad, y por supuesto como consecuencia el cambio espiritual que Jesús viene a traer. Ahora, el problema es que si vivimos según las reglas de este mundo, no podemos vivir de acuerdo a las reglas del otro mundo, que son las reglas del reino de Dios, ¿no? Y él viene a establecer, él dice que necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, su sistema de normas, sus principios, sus valores. ¿Y qué nos sucede habitualmente? Vivimos de acuerdo a las reglas de este mundo. No estoy hablando acá, no estoy llamando a quebrar las reglas de tránsito, las reglas cotidianas, no entiéndase que estoy hablando en cuanto a lo que valoramos y lo que no valoramos. Cuando vivimos conforme a las reglas de este mundo, entonces empezamos a juzgar lo que vemos y dependemos demasiado de lo que ven los demás, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos buscando todo el tiempo la aprobación del otro antes que la aprobación de Dios. Yo vivo de acuerdo a las reglas de este mundo y este mundo me dice, tengo un cartel acá que dice necesito sentirme importante, necesito sentirme valorado, necesito sentirme reconocido, necesito sentirme aprobado por el otro. ¿Qué pasa? El otro no me aprueba, el otro no me valora, el otro se equivoca y se me genera en mí un sentido de frustración gigante. Ahora, cuando yo rompo ese sistema, cuando yo empiezo a vivir de acuerdo a los principios de Dios, la cosa cambia. Déjenme leer un texto que es el que quiero utilizar en esta mañana para compartir una palabra que es muy interesante y que está en Isaías capítulo 53. Voy a leer desde el versículo 3 al 10, voy a tratar de leer dinámica, pero lenta y pausadamente para que se entienda. Dice, despreciado y desechado entre los otros, varón de dolores, experimentado en quebranto, está describiendo una persona que tuvo el mayor de los éxitos en el planeta, ¿sí? Es tremendo esto. Vamos de vuelta. Piensen que estamos describiendo a la persona más exitosa en cuanto a su propósito en la historia de la humanidad. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y presten atención a esto. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso,
el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Quiero hablar de 4 frases que tiene este texto, tiene un montón. Hay para hacer un análisis, un estudio bíblico. Yo sé que a José le gusta mucho el estudio de la Biblia, él puede hacer con esto, y debe haber hecho seguramente un estudio de varios días, pero yo no voy a hacer un estudio, solo una prédica muy comprimida de 4 frases que quiero destacar y que tiene que ver con este cambio de paradigmas a valores. La primera frase es donde dice: nosotros lo tuvimos por azotado de Dios. Claro, despreciado, desechado, aborrecido. La gente juzga de acuerdo a lo que ve. Cuando ven que algo anda mal, si tu vida está mal, si tu economía está mal, si estás pasando algún momento de dificultad, si estás pasando alguna enfermedad, enseguida fácilmente la gente dice: ah, ahí está, seguramente algo está haciendo mal para que las cosas le vayan así. Seguramente algo, en algún lugar se está equivocando, por algo le van las cosas como le van, porque si no, Dios lo bendeciría. ¿Sí? Nosotros, ¿cuántas veces la gente critica? Este texto se traduciría: nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando. Donde dice nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, diría: nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando. ¿Cuántas veces las cosas que aparentemente son muy malas, negativas, dolorosas, lo juzgamos como un abandono, como un castigo de Dios? ¿Cuánto influye en nuestras emociones la opinión de los demás? ¿Cuántas veces, además del problema que estamos atravesando, además de la situación familiar, además de la crisis financiera, además de la enfermedad, además del momento difícil, tenemos encima que generar y presentar una buena imagen, porque si no la gente va a pensar que Dios no está conmigo? Y Dios viene a romper esos paradigmas y a enseñarnos que muchas veces lo que nos sucede tiene que ver con un propósito de Dios. No es un juicio de Dios, no es un castigo de Dios, sino que es un momento de sufrimiento necesario en nuestra vida para poder cumplir con un propósito específico. Qué bueno que podamos entender que muchas veces a través de nuestro sufrimiento Dios se glorifica. Bástate mi gracia, le decía el Señor a Pablo, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Qué difícil es asumir y asimilar esta palabra para nosotros. La segunda frase que quiero decir y que viene a completar la idea de lo que estoy hablando es: mas él herido fue por... Ahí está el propósito. Había un propósito determinado. Sus sufrimientos tenían un propósito específico y muchos de nuestros sufrimientos tienen un propósito específico de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Yo digo siempre, si pudiéramos ver el diario del día siguiente, si pudiéramos ver el final del proceso, si pudiéramos ver el producto terminado, tal como Dios los ve, nos daría un ánimo, una esperanza para seguir adelante. Miren, les cuento una intimidad. Estoy empezando a hacer dieta, porque estoy bastante excedido, ¿no?, de peso. Estoy empezando a hacer dieta. Y ya hace como 5 días que arranqué firme. Vengo 2 meses cuidándome, pero hace 5 días que empecé firme. Y claro, la verdad es que la única manera de adelgazar descubrí que es teniendo hambre. Así que ahí estamos, padeciendo, pero yo me proyecto mentalmente y me miro en el espejo y por la fe me veo con 15 kilos menos, por lo menos. Y ese verme, ese proyectarme, miro fotos de cuando era flaquito, no digo yo tengo que estar así de vuelta. Entonces ese poder ver lo que quiero obtener me anima a seguir esforzándome para poder bajar de peso. Bueno, si nosotros pudiéramos ver el trato de Dios con nuestra vida y el resultado que Él quiere producir en nosotros, seguramente nos animaría. Y como dice la palabra, los sufrimientos temporales no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a
manifestar. Así que si estás atravesando un momento de dolor, si estás atravesando un momento de dificultad, quiero decirte algo. Animate, ten expectativa y ten esperanza porque hay algo extraordinario que Dios quiere hacer en tu vida. La tercera frase que quiero mencionar rápidamente es donde dice, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Antes de eso dice que nunca hizo maldad, que nunca dijo mentiras. O sea, a pesar de tener una vida justa, escuchen, esto, esto a mí me revoluciona, ¿no? Dice, Dios quiso quebrantarlo. El Padre tuvo la intención de quebrantarlo. Y a veces creemos que el quebrantamiento es consecuencia de la desobediencia y del pecado. Y no siempre es así. Muchas veces necesitamos atravesar el quebrantamiento, necesitamos ser quebrantados para ser llevados más cerca del propósito de Dios en nuestra vida. Claro, a nadie le gusta el proceso de ser quebrantado, ¿no? El ser deshecho en las manos de Dios, que Dios te tome y te deshaga como lo hizo con Jesús. Pero ¿cuántas veces necesitamos atravesar esta situación de quebrantamiento? Porque cuando ese alfarero nos toma y nos hace de nuevo, nos hace más semejante al modelo que Él ha diseñado originalmente, nos hace mejor, nos perfecciona, quita la fisura, quita las grietas, y no creamos que siempre el quebrantamiento tiene que ver con un acto de desobediencia, con un acto de maldad, con un acto de alejamiento de Dios. Nada que ver. Muchas veces el quebrantamiento tiene que ver simplemente con el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y por último, la última frase que quiero destacar es la que dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Todo el sufrimiento que podemos tener, así como todo el sufrimiento de Jesús, se ha convertido en una anécdota de guerra para que podamos ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Cuando miremos para atrás, cuando recordemos el momento sin dinero, cuando recordemos el momento de escasez, cuando recordemos el momento de enfermedad, cuando recordemos el momento de prueba, nos vamos a sentir felices y orgullosos que aún en los momentos más difíciles no nos rendimos, no bajamos los brazos, no dejamos de creer, no dejamos de confiar. Yo me acuerdo cuando comencé el ministerio, atravesamos momentos muy difíciles, muy difíciles. Denise era chiquita, tal vez no se acuerde tanto, pero recuerdo incluso momentos en los que no teníamos mucho para comer, momentos en los que habíamos la heladera, ¿no? Y uno abría la heladera y hacía, salía el humo, ahí el vapor estaba toda vacía, y hasta hemos tenido en Argentina los cortes de energía, no porque se cortaba generalmente, sino porque no había pagado, y uno se siente un delincuente, dice, ay Señor, ¿cómo puedo llegar a este extremo? Y eran momentos difíciles de dolor, pero saben, hoy pienso que nunca bajamos los brazos, que nunca mentimos, que nunca hicimos nada indebido, que nunca fuimos infieles a Dios, y me siento feliz, no puedo decir orgulloso, pero sí me siento feliz, me siento honrado de haber dicho, de poder decir, no hemos dejado de creer en Dios y Dios nunca nos ha abandonado. ¿Saben? Los soldados cuando vienen de la guerra muestran y se sienten orgullosos de sus medallas, pero mucho más orgullosos se sienten de las cicatrices que la guerra les dejó. Cuando van a mostrar en público, muchas veces muestran sus medallas, pero cuando hablan entre ellos, lo que hacen es se muestran sus cicatrices, porque las marcas en nuestra vida nos recuerdan no solamente la batalla, sino que hemos sobrevivido y que hemos triunfado. La victoria en la vida se obtiene únicamente luchando. Y hoy quiero animarte a que pase lo que pase, sea lo que sea que estés atravesando, cualquiera sea la situación y cualquiera sea la dificultad, aunque te sientas en las peores de las circunstancias, quiero decirte, Dios nunca se ha olvidado
de vos. Dios nunca te ha dejado de amar. Dios siempre te acompaña. Él siempre está contigo. Él siempre te está cuidando. Y aún cuando creas que estás solo y que Dios se dio vuelta y se distrajo un rato y esto se le pasó, a Dios no se le pasa absolutamente nada. Y aún el peor estado de quebrantamiento es simplemente porque el propósito de Dios es llevarte más cerca del diseño de gloria original que Él tiene en tu vida. Si me permiten, me gustaría terminar con una oración y ya les entrego a Noelia y a José para que puedan hacer el cierre o continuar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por cada uno de los hermanos que están conectados. Yo te pido que los bendigas, te pido que esta palabra les pueda llegar a sus corazones y realmente puedan entender este cambio de paradigma, de valores que vos viniste a establecer en nuestra vida para creer y entender que muchas veces hay que perder para ganar, que muchas veces hay que morir para multiplicar, que muchas veces hay que sufrir para poder llevar gloria a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te pido que quites de nuestra mente ese estereotipo de éxito que nos han inculcado y podamos abrazar los valores y los principios del reino para entender que el éxito tiene que ver con el cumplimiento de tu voluntad y tu propósito en nuestra vida. Señor, bendecí a aquellos que están escuchando y que han atravesado o están atravesando un momento de dolor, de sufrimiento, y más de una vez se han planteado si será que vos los estás castigando, si será que vos te has ensañado con ellos, será que vos te has olvidado, que ellos puedan entender que muchas veces este sufrimiento tiene que ver simplemente con el trato que vos estás teniendo para poder hacer de ellos un vaso nuevo. Señor, bendigo a cada uno en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por esta palabra, hermosa palabra, gracias Sí, a Dios. hermosa. Y bueno, gracias por haber accedido a traer esta palabra para nosotros hoy. De mucha bendición y muy edificante.